Muy buenos días, hermanos. Vamos a orar, vamos directo a la palabra del Señor. Vamos a encomendar. Señor y Padre Celestial, Señor, rogamos que seas tú hablando a tu iglesia, porque tú pagaste por ella, Señor. Tú nos redimiste, nos diste vida en Cristo, y venimos a que nos hables, a que nos limpies, a que nos recuerdes la obra perfecta de Cristo, a que nos levantes los ojos al cielo, a la diestra, donde está nuestro Señor en este momento intercediendo. Señor, por favor, habla a tu iglesia. Ten misericordia, Señor, y usa a este predicador. Pero también te ruego, Señor, que abras corazones. Mata un poco más, Señor, ese fariseo, ese moralista y ese legalista. Y permite que Cristo brille hoy para tu gloria y tu honra. Señor, nuestra única esperanza es que tú nos hables para que nosotros como ovejas sigamos tu voz. Así que no permita, Señor, que mi debilidad, que mi pecado, que mi necio corazón, Señor, sea interpuesto en la predicación de tu palabra. Bendice a los hermanos en esta mañana, bendíceme a mí y úsanos para extender tu reino y poner los ojos en Cristo Jesús, más y más. Que la gloria sea solo tuya, Señor, como siempre en esta mañana y todos los días, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, si Dios permite, vamos a empezar la carta a los Efesios. Es una carta increíble. Estoy muy contento que el Señor nos lleve por esos caminos. Gracias, mi hermana, muy formal. Amados, la vida cristiana, el discipulado es fácil, difícil, complicado, imposible. Déjenme empezar a colocar cimientos firmes. Solo podemos tener una vida cristiana si Cristo mora en nosotros. Solo podemos vivir como discípulos genuinos de Jesús si el Espíritu Santo genuinamente mora en nosotros. ¿Eso es correcto? Yo quiero recordar, yo creo que por cuarta vez, el caso del Señor Jesucristo y Pedro. Quiero que pongan mucha atención. El Señor va caminando por el agua, encima, y Pedro lo ve y le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y el Señor le dice: ven. Y Pedro comenzó a caminar. Y yo quiero que ustedes y yo nos pongamos en los zapatos de Pedro, porque nosotros estamos en Pedro también, en el sentido de la vida de él. Y en Pedro, y como Nora, como Javier o como Janet, tenemos toda la capacidad en nuestra carne para hundirnos, para desconfiar, para mirar las circunstancias, para dejar de ver al Señor Jesús. Si ustedes se fijan, el Señor Jesús estaba a pocos metros de Pedro. Estando cerquita, se hundió. Ahora el Señor Jesucristo no está al frente de nosotros. ¿Dónde está? Adentro de nosotros por su Espíritu. Y aún así tenemos la tendencia a hundirnos, a quejarnos, porque Pedro caminó por el agua por el poder de Dios, y fue el mismo poder de Dios que lo sacó del agua y lo puso en el bote. Y es Dios mismo quien le da la fe a Pedro para poder vivir para la gloria del Señor. Hermanos, ustedes aquí en sus carnes, en sus fuerzas, en sus pensamientos, son todos lo suficientemente útiles para desconfiar, hundir, incluyéndome. Dependemos estrictamente, exclusivamente del poder de Dios en nuestras vidas. De resto no tenemos ningún tipo de esperanza. Y yo sé que eso a veces molesta, pero de verdad estoy muy agradecido al Señor que sea así, porque si dependiera de mí me la pasaría hundido y ya estaría ahogado hace rato. Pero es Dios quien te da la orden, te da la fe, te saca y te pone en el bote todos los días de tu vida. Para poner un poco en contexto la carta a los Efesios, nosotros vivimos en un mundo bien hostil, bien complicado. Ayer hablaba con algunas hermanas de cómo se negoció con la guerrilla y se hacen estadísticas de los cultivos ilícitos y en vez de bajar, subieron. Ahorita más y más personas toman la justicia por las manos. Si ustedes cogen un ladrón, lo primero que va a gritar es el ladrón y llamen a la policía. Pero las palizas, no sé cómo llamar el término, las turbas es muy fuerte.
También sufrimos cuando mandamos los niños al colegio para que se eduquen, se capaciten, pero tenemos que sufrir al mismo tiempo que allá aprenden malas cosas, malas palabras, malas experiencias, cosas que nunca debieron haber escuchado, y luchamos con eso. Vivimos en un mundo caótico y ahorita hay una esperanza, ya se acabó la guerrilla, pero ahorita vivimos en Estado colombiano, y hablo por noticias, en donde hay un sinsabor con la política, en donde ¿qué va a pasar con este país? Y hay algunos buenos hermanos que conozco en Cristo que la decisión que ellos toman frente a este panorama es irse del país. Entonces empiezan a vender sus propiedades, empiezan a organizar sus vidas para irse del país. Aparte de todo eso, agreguémosle nuestra carne, el diablo acechando, un mundo que no tolera para nada a los cristianos. Y entonces es un panorama medio desolador. Pero como yo le decía al hermano que se quiere ir, mire, el país que va a ir, es el mismo Dios que está aquí. Porque nuestra confianza, nuestra providencia, nuestro sustento no está en el gobierno, ni en la política, ni en el extranjero, ni en los bancos, está en Cristo. Pero uno pierde perspectiva que dependemos es del Señor. Hermanos, vamos a empezar Efesios y quiero ponerlos en contexto antes de entrar a la carta. ¿Qué pasaba en Éfeso? ¿De acuerdo? Hechos capítulo 19 y vamos a ver un poco las Escrituras. Hechos capítulo 19, versículos 21 en adelante. Esta es la introducción. Hoy van a escuchar mucha información que es importante para empezar la carta a los Efesios. Hechos 19, 21, dice así la palabra de Dios. Pasadas estas cosas, ¿ya casi llegan? Ok, gracias. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, ahorita van a ver quiénes son esos dos, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hasta aquí viene la historia, de aquí en adelante vamos a ver lo que pasó en Éfeso. La iglesia en Éfeso fue fundada en el año 52 después de Cristo, más o menos, en el segundo viaje misionero de Pablo. Cuando el apóstol va a Éfeso en el año 52, 200 años atrás, la ciudad de Éfeso ha sido conquistada por Roma, es parte del imperio romano. Y para que tengan un poco de contexto, Éfeso es lo que conocemos hoy Turquía. ¿Recuerdan dónde está Turquía o suena muy raro eso? ¿Recuerdan todo el continente africano? En la parte derecha del continente africano está Egipto. Arriba de Egipto está el mar Mediterráneo. Y arribita del mar Mediterráneo está Turquía. Entonces, Turquía es un puerto marítimo muy importante, muy fuerte, y ahorita vamos a ver un poco más de eso. Y según la historia, según los datos históricos, dice que en esa época en Éfeso, la época de fundada la iglesia, había más o menos 300,000 habitantes. ¿Ok? Verso 23, vamos a iniciar. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, templecillos para los niños son pequeñas maqueticas de un templo muy grande, es como figuritas de algo muy grande, y decían, daban no poca ganancia, es decir, daba buen dinero a los artífices, a los artesanos, a los que se dedicaban a este oficio. Verso 25. A los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? Verso 26. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en toda Asia, en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. O sea, en esencia ellos no están ofendidos por el culto a Diana, ellos están ofendidos por su negocio. El evangelio está afectando su negocio. Verso 27. Y no solamente hay peligro de que ese nuestro negocio venga a desacreditarse, y van a empezar qué pasa en Éfeso, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera quién, toda Asia, y no solamente toda Asia, sino el mundo entero. O sea, la iglesia de Éfeso está en un lugar donde se adora una de las supersticiones o deidades paganas más grandes, más veneradas del mundo. Tal vez a ustedes no les sea familiar Diana de los Efesios o Diana de los Romanos, pero el término Artemisa es el término
griego de esta diosa, y ustedes pueden ver que hay tiendas que se llaman así. Pero ese término habla de una persona, de una deidad, pagana, que era hija de Zeus y hermana de Apolos. Entonces, era muy fuerte. El templo de esta diosa pagana, yo quiero ponerlos en contexto, el templo de esta diosa pagana de Éfeso era tan increíble, tan grande, tan majestuoso, que si ustedes recuerdan las clases de historia, van a recordar que era parte de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y no solamente era grandísimo, ellos no tenían sacerdotes, tenían sacerdotisas. Y esas sacerdotisas, niños si tienen duda le preguntan a sus padres, eran dedicadas a la prostitución. ¿De acuerdo? O sea, sus sacerdotisas eran cientos y cientos de prostitutas. Entonces imagínense en un puerto marítimo donde todos los barcos llegan, donde también Alejandro Magno pasó y todos estos hombres, iban a adorar a la diosa Diana. Pero esa adoración era, ya se pueden imaginar, todo tipo de nivel de perversión, de idolatría, de licor en estos lugares. Entonces, era una ciudad romana invadida por el paganismo, altísimamente comercial y rica. Versículo 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira, es decir, los artesanos contra los discípulos de Pablo, y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Verso 29, y la ciudad, o sea, no fue una turba de barrio, y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro. Es tan magnífica esta historia en su cultura y en su estructura que este teatro cabían 50,000 personas. Eso dice la historia. Un teatro gigante, como ese tipo coliseos romanos, cabían más o menos unas 50,000 personas, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Entonces imaginen por un segundo, se hace una turba gigante, cogen a estos hombres, lo llevan a un teatro y hay alrededor de 50,000 personas en ese estadio. ¿Y cómo están con esos dos personajes? Enfurecidos. Miren qué sigue diciendo la Escritura. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos, ¿qué? No lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Verso 32, miren la fuerza de todo esto. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué habían reunido. Verso 33. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, querían hablar en su defensa ante el pueblo. Es decir, salió este escribano, van a ver, judío, que quería defender a estos dos macedonios, discípulos de Pablo. Pero, verso 34, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una gran voz gritaron por casi 2 horas, ¿qué? Grandes Diana de los Efesios. O sea, imagínense todo un pueblo, toda una comunidad furiosa, gritando, grandes Diana de los Efesios, y esos pobres 2 hombres ahí, esperando a ver si los matan, los despojan, los apedrean, o algo sucede con ellos. Verso 35, entonces el escribano, recuerden que esa es la introducción, el escribano cuando había apaciguado a la multitud dijo, varones efesios, ¿quién es el hombre que no sabe de la ciudad de los Efesios, es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Pues esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y nada hagáis precipitadamente. El apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, va a iniciar una iglesia con un grupo de hermanos en un lugar increíblemente pagano y hostil. Puesto que eso no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos. Es decir, no pueden acusar a estos hombres de haber roto sus templecillos, no pueden acusar a estos hombres de estar hablando de Diana a los Efesios. Ellos, ¿qué están haciendo en Éfeso? Predicando el Evangelio. Y lo que está haciendo es que la vida de varias personas en el lugar de este pueblo están dejando de comprar esos templecillos, están dejando de adorar a esta diosa y están dejando de hacer esos templecillos. Ni blasfemadores de vuestra gran diosa. Verso 38. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito alguno, audiencias les concedan y procónsules hay. Ustedes siguen leyendo la historia, al final son liberados. Capítulo 20, versículo 1, dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado, o sea, Pablo no fue a los discípulos a exhortarlos como si fuera un regaño, la palabra exhortar aquí debería traducirse, los animó, los consoló, los fortaleció,
Y abrazado se despidió y salió de Macedonia. Hermanos, piensen por un segundo, al menos 50,000 personas enfurecidas gritando en contra de solo 2 hombres. Estamos hablando de una iglesia que está bajo un contexto muy fuerte, mucha persecución, mucho odio, mucho aborrecimiento, y es el contexto de la carta a los Efesios. Ellos tenían que predicar en uno de los templos o cerca del templo más famoso de todo el mundo y una diosa pagana adorada por muchas personas en el mundo. Tenían enemigos los artesanos. Se imagina por un segundo si ellos salen a predicar y parte de la predicación es no cometerás adulterio, no fornicarás, no te emborracharás, y ese es el contexto. Eso no es el Evangelio. Yo estoy diciendo de lo que lleva el Evangelio, y que las personas empiecen a cambiar sus vidas por la gloria de Dios en sus vidas. No es fácil. Es decir, la vida en la iglesia de los Efesios, o en esa comunidad, no era perder amistades. La vida de los Efesios no era, me van a dejar de hablar mi familia. No, la vida es que posiblemente otra turba los pueda matar, los pueda acabar. Ese es el precio de estar ahí. Entonces no se imaginen, hermanos, que esta carta a los Efesios está escrita como una cosa de camino de rosas. No, está escrita a cristianos marginados, algunos desesperanzados, algunos muy desanimados. Y el propósito de esta carta, al igual que para los Efesios, es animarlos y alentarlos. Y yo espero que pueda mostrar cómo Él los va a animar desde un principio. Ustedes han leído Efesios 4, 5 y 6, que habla de los maridos, amen a sus esposas, las esposas sujétense, disciplinen a sus niños. El apóstol Pablo le escribe todas estas cosas porque la iglesia en Éfeso o la comunidad en Éfeso lo está haciendo mal. Es decir, su confianza en el Señor está puesta en duda. Su fe está puesta en debilidad. Es como, ¿vale la pena ser cristiano en toda esta corrupción? Todo el mundo haciendo dinero, todo el mundo haciendo templecillos, todo el mundo adorando a Diana, y nosotros los únicos raros adorando a un Dios, y todo el mundo nos odia. La vida de la familia en la iglesia de Éfeso está en peligro. Los matrimonios, los hijos, los están disciplinando con ira. Sus empleos, si ustedes van a Efesios 5 y 6, sus empleos están bajo jefes bien complicados. La iglesia no se ve con seriedad. Recuerdan que Efesios 4 dice que son llevados como niños por todo viento de doctrina. Entonces imaginan esos hombres en esa comunidad donde viene tanto paganismo y están escuchando tantas cosas, son perseguidos. Dice que son como niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. No están firmes en el Señor, falsos maestros. Ellos no comprobaban lo que era agradable al Señor y aún llegaron al punto de que su vida como cristianos hacían cosas que eran corruptas para sostenerse. Es decir, habían cosas que hacían como pecado y no lo veían como pecado, era justificación. Recuerdan Efesios, el que hurtaba no hurte más. Ellos pensaban que eso era correcto y el apóstol Pablo entra a corregir todo eso, los ataques de Satanás feroces, por eso Efesios capítulo 6. Y seguramente muchas más cosas, muchos más desórdenes. Amados, ustedes les van a escribir una carta a los Efesios. ¿Cómo empezaríamos la carta? Miren, si fuera mi carne o ustedes, hablando de nuestras fuerzas, diríamos, ustedes no son testimonio. Ustedes, sus matrimonios son todo lo contrario. Ustedes no son sal y luz. Yo creo que está en juego su cristianismo. Ustedes no sirven de verdad. Yo creo que todos ustedes son unos hipócritas y unos falsos. Escúchame bien. ¿Saben cuál es la solución a Pablo antes de entrarles a enseñar del matrimonio, antes de enseñarles sobre la disciplina, antes de enseñarles los deberes? ¿Sabe qué fue lo primero que hizo Pablo? Les recordó quiénes eran en Cristo. Yo sé que eso suena raro, ¿no? Yo quiero que piensen por un segundo, si ustedes tienen un problema matrimonial o con sus niños, uno haría lo mismo, ¿no? Uno primero va y lo exhorta, lo regaña, le dice, eso no es luz y sal, usted. Pero lo que hace el apóstol Pablo es recordarles quiénes son en Cristo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo por ellos? ¿Por qué? Porque si ellos no tienen su identidad clara en Cristo de lo que Dios hizo por ellos, no van a tener ningún tipo de motivación correcta para vivir conforme a la voluntad de Dios, sabiendo que la voluntad de Dios es por el poder de Dios. Escúchame de nuevo. El apóstol Pablo, en los 3 primeros capítulos, no les da ningún mandamiento, solo uno. Recuerden lo que Cristo hizo. Y capítulos 4, 5 y 6, dependiendo de lo que Cristo hizo, esta es la vida que tienen que llevar, dependiendo de que están en Cristo. Pero no inició con regaños, con abatimientos, con humillaciones, con desprecios, como muchas veces hacemos nosotros. Primero les recuerda lo que son en Cristo. ¿Cómo inicia Efesios 1:3? Bendito sea vuestro Padre Celestial, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
¿Recuerdan esa parte? Y se lo está diciendo a gente que tiene problemas con su matrimonio, que tiene empleos corruptos, que tiene poca fe, que son llevados por todo viento de doctrina. Y más adelante van a ver que el Señor los llama en su Biblia a los santos y fieles en Éfeso. Mis hermanos, vayan a Efesios 1 y solo vamos a leer la oración del apóstol Pablo por los hermanos de Éfeso. ¿Están ahí? Quiero que se fijen bien. Y voy a leer despacio, dice Efesios 1. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Escuchen lo que dice Pablo ahora. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿quién? De Él. ¿Quién es ese Él? Cristo. Escuchen, mira cómo ora Pablo con una iglesia y hermanos que están viviendo vidas desordenadas. Yo oro para que Dios les dé espíritu de sabiduría, para que conozcan más ¿a quién? A Cristo. Hermanos, cuando alguien está en pecado o alguien está en dificultades, podemos ver claramente que ese hermano está siendo separado del Señor. El Señor dice, separado de mí, nada podemos hacer. Podemos ver el pecado como un asunto de que Juan, que Javier se está alejando de la dependencia de Cristo. Y yo pregunto, ¿la cantaleta, el regaño y la humillación hacen volver? Piensen bien, ¿hace volver? ¿Cambia a las personas? El apóstol Pablo sabe algo que nosotros hemos perdido de vista. Lo que cambia a las personas es recordarles a Cristo y lo que Cristo hizo por ellos. Y eso los va a llevar a cambiar por la gracia del Señor. Lean otra vez. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Miren el 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que puedan ver qué, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Verso 19. Y cuál es la superinminente grandeza de su poder, ¿para con quién? Para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Qué está haciendo Pablo? Está orando para que puedan ver a Cristo, para que entiendan el poder que tienen en Cristo, para que sepan lo que ya son en Cristo. Pero yo les aseguro, y empezando por mí, que nosotros no animamos, no exhortamos, no fortalecemos a los hermanos de esa forma. Les caemos a golpes, a críticas, a esto. El apóstol Pablo, hay una iglesia desordenada con problemas, dificultades, necesitan el Evangelio, necesitan a Cristo. Y él ora, Señor, déjales ver a Cristo. Señor, devuélvelos a Cristo. Señor, que sus ojos puedan ver la magnificencia, la gloria de Cristo. Hermanos, y como dijimos hace 8 días, si en esta predicación o el que se sube aquí a predicar no es Cristo quien es magnificado y glorificado, no se hizo absolutamente nada. Es Dios quien te sostiene, amén. Dios empezó la buena obra y la va a perfeccionar. Y el apóstol Pablo, cuando va a exhortar a unos hermanos, primero los lleva a Cristo, les dice qué hizo Cristo por ellos, y luego sí les da mandatos. Maridos, amad a vuestras mujeres. Pero nosotros hacemos, no lo contrario, le quitamos la mitad y le decimos, ame a su esposa como, espérese, ¿cuál es la motivación? ¿De dónde viene ese poder? ¿De dónde? De Cristo mismo. ¿No les parece increíble la forma como él quiere exhortar y animar a los hermanos? O sea, él hubiera podido tener el derecho como apóstol de decir, mire, yo les enseñé esto y ustedes no están haciendo esto. No. Iglesia, lo que necesitan es volver a Cristo. No necesitan reglas, no necesitan moralismo, no necesitan dejar de hacer o dejar de... Recuerden lo que Cristo hizo, recuerde lo que son en Cristo. Es decir, si ustedes ven los primeros 3 capítulos, el apóstol Pablo les recuerda qué son en Cristo. Y capítulos 4, 5 y 6 está lleno de mandatos. Es como si el Señor nos enseñara, todo lo que Dios nos demanda hacer depende y resulta de lo que Dios ya hizo primero por nosotros. ¿Sí? Es decir, mi vida cristiana depende de lo que Cristo hizo, hace y sigue haciendo, y mi resultado es una vida fiel al Señor. Hermanos, dependemos de la vid.
no nosotros dependemos de nosotros mismos, pero yo les aseguro, y vamos a seguir mirando, que nuestro gran problema es que dejamos de ver a Cristo como el apóstol Pedro. Y empezamos a ver las circunstancias y empezamos a ver por qué no me tiran un salvavidas, por qué me dejan solo, por qué nadie me llama, por qué nadie me busca. Es Cristo Jesús. Y voy a tratar de mostrarlo más en las Escrituras. Entonces, esa es la introducción. Efesios 1, 1 y 2, por favor, en sus Biblias. Y yo voy a pedir mucha paciencia porque, si ustedes recuerdan el sermón de hace 8 días, prácticamente son los mismos textos de Romanos 1.1 con Efesios 1.1. Voy a tratar de no llover sobre mojado. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo primero que inicia la carta es hablando de Pablo. Y aquí viene una información que es medio interesante. A veces nosotros creemos que se llamaba Saulo y que Dios le mudó el nombre a Pablo. ¿Sí? ¿Piensan eso? Él se llamaba primero Saulo. Y bueno, llegó a ser creyente, ahora se llama Pablo. Pero si ustedes conocen un poco bien la historia de Pablo, inclusive en la carta de los Hechos dice Saulo, que es el mismo Pablo. Pablo tenía 2 nacionalidades. Una, ¿cuál era? Hebreo de hebreos, Saulo, que significa en hebreo Saúl, enviado o llamado, pero también tenía un nombre romano, que es Pablo, que significa poco o pequeño. Y en la misericordia de Dios, el Señor utilizó su segundo nombre, por el que conocemos a otro, Pablo o Paulos, para que con ese nombre pudiera llegar a los gentiles, porque hubiera sido muy difícil con Saúl. No imposible, pero ante la soberanía de Dios permitió que su nombre gentil fuera para los gentiles. Ahora, el apóstol Pablo fue un hombre increíblemente influyente en la iglesia, pero al mismo tiempo, yo no sé si ustedes leyendo el Nuevo Testamento pueden ver que el apóstol Pablo tiene que defender muchísimo su apostolado, con los Gálatas, con los Corintios, con los Efesios. Dice, mire, yo soy apóstol por la voluntad de ¿quién? De Dios. O sea, yo no me hice apóstol porque a ustedes les pareció, yo no me hice apóstol porque me parece un buen nombre, yo soy apóstol por la voluntad de Dios. Ahora, una clase de teología chiquitica y cortica. La palabra apóstol tiene 3 connotaciones en la Biblia. Cuando en el Antiguo Testamento o en la época primitiva se usaba la palabra apóstol era común. O sea, para nosotros la palabra apóstol son los apóstoles, pero en la época de Cristo, en la época de los apóstoles, la palabra apóstol era tan común, que así se llamaban a los expedicionarios, a los que salían en una expedición marítima o algo así. El nombre, llegó el apóstol, no fue que llegó Pablo o Juan, sino que llegó un jefe o un jefe de expedición. Entonces el término apóstol era muy común. En la Biblia, la palabra apóstoles se utiliza en 3 ocasiones, pero con diferentes contextos. ¿El Señor Jesucristo fue apóstol? Recuerde que la palabra apóstol significa enviado. San Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo. Escuchen esto, en la época, la autoridad de un apóstol para actuar y hablar dependía de quien lo enviaba. O sea, la autoridad de un expedicionario dependía no de él mismo, su autoridad para hablar y actuar dependía de quien lo enviaba. Yo soy enviada por la reina, yo soy enviada por el rey. En este caso, ¿quién envió a Jesucristo? El Padre. Entonces, la palabra envió es apóstolos, pero no dice apóstolos, dice envió. El otro contexto de apóstoles es cuando habla de los apóstoles escogidos por el Señor. Fueron escogidos por Cristo y enviados ¿por quién? Por Cristo. Entonces, hay unos apóstoles que fueron por la autoridad de Cristo y solo hay 12 y no necesitamos más. Pero hay una cosa que causa confusión. Vayan a Hechos 14, por favor. Versículo 14. Hechos 14, 14. Dentro del contexto de una situación en Listra, que él hace un milagro y luego lo creen que es Júpiter y que el otro viene de Mercurio. Pero Hechos 14, 14 dice esto. Cuando lo oyeron los apóstoles, ¿quiénes? Bernabé y Pablo. Entonces, de ahí algunos dicen, si ve que después en el Nuevo Testamento hay otros apóstoles. La palabra apóstoles que se lee ahí es exactamente cuando dice Dios envió a su Hijo apóstolos, el Señor escogió a 12 apóstolos, y aquí también significa lo mismo, apóstolos.
¿Quién envió a Bernabé y a Pablo de misioneros? ¿Recuerdan la Biblia? ¿La iglesia de qué? De Antioquía. La iglesia de Antioquía los mandó, y el término misionero es apóstoles. Entonces Bernabé no es apóstol, pero la Biblia utiliza el término como enviado, y de ahí se pegan algunos a decir que hay apóstoles. Entonces, solo hay 12 apóstoles porque fueron comisionados, enviados por Cristo. Los apóstoles modernos son comisionados, enviados por el mismo diablo, no del Señor. Entonces dice el apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Por qué es tan importante que el apóstol, hermanos, el apóstol Pablo no está reluciendo su título? Mire, yo soy apóstol por la voluntad de Dios. No. ¿Qué es lo que está en juego? Lo que está en juego no es su autoridad, sino la autoridad de ¿quién? ¿De quién? De Dios, de Cristo. Yo escribo porque Dios me mandó a escribir. Entonces, mi preocupación con ustedes no es que crean que yo soy apóstol o no. Mi preocupación con ustedes es que cuando lean esta carta, no vean a Cristo reinando y gobernando sobre su iglesia. Es decir, cuando el apóstol manifiesta que es por voluntad de Dios, que Dios lo envió, es Dios mismo hablando su palabra a la iglesia de Éfeso para gobernarla y llevarla. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, ¿a quiénes? Efesios 1:1. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están ¿dónde? En Éfeso. Hermanos, si uno mira el contexto histórico y lo que ya vimos de Éfeso, a los ojos de los hombres son todos menos que santos. Escúchame bien. A los ojos de los hombres, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas con los jefes, problemas con doctrina, problemas con mentiras, a los ojos de nosotros serían completamente ¿qué? Menos todo, menos santos. ¿Por qué el Señor llama a esta iglesia a los santos y fieles que están en Cristo Jesús? Igual lo hizo con Corintios, ¿recuerdan? Una congregación bien desordenada, llena de divisiones, llena de problemas, y el Señor también lo llama santos. Hermanos, todos los que estamos en Cristo, ¿cuándo llegamos a ser santos? ¿Nos estamos haciendo santos o ya somos santos? Ya somos santos. Por las virtudes de Cristo. Es decir, que el pobre, que el rico, que el chiquito, que el alto, que el joven, que el viejo, aquí en Cristo ya son santos, pero por la obra perfecta de Cristo. ¿Sí? Ahora nosotros estamos llamados a crecer en santidad, pero yo lo quiero poner en esos términos, espero no molestar a gente, pero yo creo que yo todos los días lo que soy es menos malo. ¿Sí me entienden? Yo soy menos malo cada día. Al último día de mi vida voy a ser menos malo que hace 20 años. O tal vez sea más malo, no sé, por qué aguas me haga pasar el Señor, o qué necesito yo en mi vida. Pero somos declarados santos ya por la obra perfecta de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿con qué propósito nos llaman santos? La Biblia dice en 1 Pedro 2:9 que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó por la gracia, porque son las virtudes y su evangelio mismo el que cambia a las personas. Nosotros estamos llamados a predicar a Cristo y este crucificado. No estamos llamados a ponerle reglas a la gente, ni a despreciarlas, ni a pisotearlas, y de verdad lo hemos hecho, yo lo he hecho. Pablo dice, necesitan a Cristo. Oro para que Dios les abra el entendimiento y puedan ver a Cristo. Porque Cristo es la fuente de todo bien y de todo poder. Solo Él. Para que al final toda la gloria sea solo de ¿quién? De Él. Entonces somos santos y fieles. Pablo, ¿cómo nos escribes eso? No, mire, yo no le escribo por causa de ustedes que son santos y fieles. Dios le dice que ustedes son santos y fieles por causa de la obra de Cristo. Hermanos, esto no es un proceso, es un proceso de limpieza que Dios empieza. ¿Recuerdan que dice Filipenses 1:6 que Dios empezó una buena obra y la perfeccionará? Escuchen esto. Hemos hablado mucho de esto, pero déjenme decirlo otra vez. Si alguien aquí se siente orgulloso y dice, Señor, de verdad yo soy comprometido con la iglesia, hay tantos hermanitos que tienen tantas cosas en la cabeza, pero no caminan con el Señor, yo te doy gracias porque no soy como ellos.
Yo me pregunto, ¿qué hacemos si nuestras esposas o esposos están mostrando debilidad o pecado? ¿Saben qué haría Pablo? ¿Saben qué haría el Señor Jesús? Llevarlos a Él otra vez. Necesitan de mí. Javier, separado de mí no puedes hacer nada, vuelve a mí. Con mi esposa, con Tomás. Yo necesito que todos los días mostrarle a quién, a mi esposa, a mi hijo. Porque dependiendo de mí, les va a ir muy mal. Pero dependiendo de Cristo, Cristo va a ser su fortaleza, su gozo, su alegría, su todo. Hermanos, tenemos la tendencia a querer cambiar a las personas conductualmente. Usted no es, usted no es. Y yo he entendido hoy, y yo creo que unos meses atrás, porque fui así. A mí solo me puede cambiar el Señor. Dios tiene el poder de limpiarme. ¿Qué dice 1 Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para limpiarme. Él es fiel y justo. Y Dios empezó un proceso de llevarnos a la estatura de Cristo. Todo el tiempo. Todo el tiempo nos está limpiando, madurando. Pero el Señor nos dice hoy, y cada domingo, separados de mí nada puedes hacer. El Señor quiere que dependamos de Él. Él es nuestra vida. Y por eso en este púlpito tiene que salir Cristo y Cristo y Cristo y Cristo y Cristo. Porque mis reglas, mis mandatos, mis juicios no le ayudan a nadie a nada. Nadie se ha hecho más santo por mi legalismo. Al contrario, eso puede levantar más animadversión, más odio, más rabia. Ahora dice, no solo somos llamados santos, sino también ¿qué? Fieles. Ahí queda uno peor. Fieles estos hombres que tienen hogares destruidos, fieles estos hombres que están creyendo mentiras. ¿Cómo tú los llamas fieles? Pero yo quiero que entiendan que el apóstol Pablo está haciendo un marco bien interesante. Primero le llama santos. Somos santos ¿por qué? Por lo que Cristo hizo. Pero la segunda parte de la carta vamos a ser fieles dependiendo y confiando en lo que Cristo ya hizo. Hermano, yo quiero que ustedes se quiten de su cabeza que ustedes se están haciendo más amados delante de Dios. Ustedes son tan amados ahorita como el día que nacieron por primera vez. Ni los ama más, ni los ama menos. Es más, ustedes son tan santos ahorita, si están en Cristo, como lo fueron hace 15, 20, 30 o 2 años. Y si ahorita son menos sucios, somos menos sucios, ¿quién nos limpió? ¿Sí o no? ¿Podemos ver a Cristo limpiándonos o nos limpiamos a nosotros mismos? Bueno, entonces en los capítulos 1 al 3 nos llama santos. Dice, ustedes son apartados por Dios, llamados por Dios, santificados en Cristo, fieles por la gracia de Dios, para que sean fieles, capítulos 4 y 6, para que puedan vivir y cumplir sinceramente, a pesar de todas las luchas, la voluntad de Dios. Efesios 1:2. Gracia y paz a vosotros, ¿de quién? Ay, permítame. Dice Pablo, miren, permítame ponerlo en esos términos. No necesitan que yo los regañe. No necesitan que yo los insulte. ¿Saben qué necesitan? Más gracia y más paz, que viene ¿de dónde? De Dios. Él dice, la fuerza de un creyente viene de su gracia. El apóstol Pablo decía, soy lo que soy por la gracia de Dios. Entonces el apóstol Pablo ve a una iglesia con mucho desorden y él entiende que necesitan más de Cristo y lo que necesitan es gracia y paz que viene ¿de quién? De Dios. ¿Qué es gracia? Como loritos. Favor no merecido, pero al mismo tiempo es un favor no merecido. Pero si me preguntan, es un favor completamente inmerecido. O sea, yo aún no lo merezco. ¿Me comprenden? Yo aún no lo merezco. O sea, soy salvo. Y aún la gracia de Dios no la merezco porque no me la he ganado. Pero Dios por su amor la sigue dando. Y Pablo sabe que él ama a la iglesia de los Efesios. Y dice, yo oro para que mi Padre y mi Señor les den gracia y paz. Porque la situación que vive la iglesia de Éfeso, de dificultad, de persecución, solo depende de la fuerza de Dios y de la paz de Dios.
La carta a los Efesios es una carta de gracia al principio y gracia al final. Mis hermanos, si no entendemos, solo es por fe, pero si no entendemos que todo lo bueno que tenemos nosotros viene de Dios y que se lo podemos pedir a Dios, pero si creemos que lo bueno que tenemos es porque nos esforzamos, porque somos valientes, el Señor dice no se jacte, porque toda la gloria es mía. Señor, ¿cómo así? Javier, no te dije, empecé una obra en ti, sí Señor, ¿y quién la va a perfeccionar, Javier? ¿Qué es paz? ¿Recuerdan qué significa esa paz en hebreo? ¿La conocen? Shalom. O sea, esa paz no es, ay Señor, gracias porque hoy me siento tan bien, hoy hice el devocional, hoy traté a mi esposa tan lindo, le traje flores, tengo una paz que sobrepasa todo entendimiento. El Señor dice, eso no es la paz que yo doy. La paz sobre todo entendimiento es cuando no tienes para darle flores a tu esposa y la situación se pone difícil, porque esa es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que no depende de las circunstancias, sino a pesar de las circunstancias. Dicen, ustedes son mis niños. Si no fuera por esa paz de Dios, miren, si hiciéramos una encuesta, ¿cuántos se quieren ir de ese país? Si tuvieran la oportunidad de etiquetes y visas y de todo. ¿Todos? Miren, no, eso no es una encuesta, esa es sus conciencias nomás. ¿Y saben qué dice Pablo? Hoy no necesitan irse a otro país, necesitan irse a Cristo. Ese es el lugar seguro. Ese es su lugar pacífico, ese es su roca. Váyanse a Canadá. Y les aseguro que la maleta de pecados se va con ustedes también. Y la maleta de pecadores alrededor de ustedes sigue siendo igual. Váyanse a Suiza, váyanse a un monasterio y el pecado va detrás de ustedes. Pero Pablo dice que la gracia y la paz de Dios sea sobre un grupo de personas que no la merecen como yo, pero Dios se las puede dar. Y les puede dar gracia y les puede dar paz. Lo que necesita la iglesia de Éfeso para ser animada es que sepan lo que Cristo hizo ya por ellos. ¿Recuerdan cómo empecé Efesios 2.1? Efesios 1 termina orando para que puedan ver a Cristo. ¿Y cómo empecé Efesios 2.1? Diciendo, ¿recuerdan dónde los sacó Dios? Estaban muertos, viviendo en inmundicia. De allá los sacó Dios. Y si quieren volver a salir de ahí, necesitan el mismo poder que los sacó al principio. ¿Y ese poder viene de quién? La gracia y la paz de Dios. Hermanos, ¿se han visto orando por eso? Señor, bendice a mis hijos con tu gracia y con tu paz. O nos vemos orando, Señor, si es necesario, disciplínalo, moldéalo, Señor. Hazle ver su miserable pecado. Bueno, qué bueno. Pero el Señor dice, si quiere empezar juicio, empecemos con usted. Yo se lo vamos a usted primero y voy a tratar con usted primero. Como en Habacuc. Si mi esposa quiere un mejor esposo, como Efesios quiere una mejor iglesia, va a pedir gracia y paz de Dios para mi vida. Para que toda la gloria sea de quién. Pastor, pero hay algo que tengo que hacer. Sí, hágalo. Pero también te voy a ver Dios sacándote de ahí. Porque cuando las cosas vienen de nuestra fuerza, dice, ¿de qué sirve yo ser tan buen esposo si usted no responde? ¿De qué sirve yo ser tan dedicada si nadie me tiene en cuenta? Y el Señor dice, ¿por qué? Necesitamos, aún portándonos bien, porque separados de Cristo, hermanos, la carta empieza, gracia y paz a vosotros. ¿Y saben cómo termina la carta? Todo lo contrario, paz y gracia a ustedes. No quiero leerlo para aprovechar las aplicaciones, pero la carta empieza, gracia y paz a vosotros. Déjenme leerles el final, Gálatas 6:23, empieza, paz sea a los hermanos, Efesios, Gálatas ya pasó, Efesios 6:23, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Primero les habla de paz, 24 dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor ¿qué? Inalterable. Los lleva a Cristo al inicio y les desea a Cristo al final. La gracia de Dios conduce a la paz y la paz de Dios descansa en la gracia.
Es la gracia de Dios la que da paz. No cambiarse de país, no cambiar de esposo, no cambiar de esposa, no meter a sus hijos en un colegio militar, no cambiar el pastor, no cambiar los ancianos, no cambiar la sede. Hoy lo que Pablo nos está diciendo a través de la palabra de Dios, necesitamos volver a Jesucristo. Y que sea Jesucristo quien reine, que sea Jesucristo quien sea exaltado. Amado, es posible que entendamos hoy que toda nuestra vitalidad viene de Él. Somos bendecidos con toda bendición espiritual, como Pedro, y aún así nos hundimos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, esa paz, esa gracia y ese gozo no vienen de ustedes y nunca vendrá de ustedes. Piensen por un segundo, ¿han visto esas películas románticas donde hay una flor? Entonces, ¿me quiere, no me quiere? Entonces, un día, hoy me siento gozoso, hoy me siento triste. Hoy me siento animado, hoy me siento infeliz. Hoy me siento cristiano, mañana no me siento cristiano. Porque todo tu gozo, ¿han visto el video de Eres Amado de Paul Washer? Véanlo, se lo recomiendo mucho. Una vez a la semana tengo que verlo para recordar que mi Dios me ama como Él dice que me ama. Miren qué dice el hermano Paul Washer, lo cito, dice: mi consuelo, mi alegría, mi paz viene de lo que Dios hizo por mí en la obra terminada de Cristo. Dios no va a permitir que tu fuente sea cualquier otra cosa que Él o su gracia. El apóstol Pablo sabe que la solución a los problemas de Éfeso es recordarle lo que son en Cristo. Lo que son en Cristo. Hermanos, que somos en Cristo. Muy amados, muy perdonados. Estamos en Cristo, pero también estamos en Cali. Con circunstancias difíciles, con situaciones adversas. Pero los que nos mantiene a flote y firmes sobre la roca es lo que Cristo hizo. ¿Eso les da gozo? ¿Saber que nadie los arrebatará de su mano? Pero a veces decimos, no, si usted quiere estar en la mano del Señor, deje de hacer esto y esto y esto. Mira, Dios es tan bueno que cuando Javier Gil empieza a hacer cosas necias, Dios hace esto, ¡pum!, me aprieta y me limpia para su gloria. Porque ni aun mi arrepentimiento es para mi gloria, es para la gloria de Él. Él lo da por gracia. ¿O quién quiere arrepentirse? Imaginen por un segundo que Dios dijera: maridos, amen a sus esposas y tengan solo una. Si no dijera eso, nuestra carne dice: bueno, el Señor no dice nada absolutamente de esto, y el Señor sabe que yo soy débil y No. Toda la vida cristiana depende de Cristo. Hermanos, y Cristo es suficiente. ¿Lo creen? Cuando se sienten en sus casas a exhortar a su familia, llévenlos primero a Cristo. Llévenlos al Evangelio, que esa es la fuente de gracia que Dios nos ha permitido. Pero si ustedes le niegan el Evangelio y la fuente de gracia que tenemos inagotable en el Señor y se ponen a cavar cisternas propias que no retienen agua, van a tratar al niño de decir: ¿cuánto lleva aquí? Qué vergüenza, usted no parece hijo de Dios. Hermanos, qué vergüenza, ninguno de ustedes parece hijo de Dios. Ninguno, nadie. Todos aquí venimos y somos... Nadie dice una grosería, nadie se machuca, todo el mundo somos queridos, pero el lunes, martes, miércoles Dios nos ve perfectamente. ¿Y saben qué te dice Dios? El lunes, martes y miércoles te sigo amando porque te amo en Cristo Jesús. Y yo quiero que entiendas lo que hizo mi Hijo por ti todo el tiempo. Y deja de estarte creyendo algo que no eres. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Déjeme terminar con esta frase del pastor Paul Washer. Dice: no quiero que obtengas la alegría de tu desempeño, sino de la obra concluida de Cristo. Quiero que obtengas todo únicamente de una única persona. Y así tu alegría, tu consuelo, tu paz serán tan sólidos como una roca que no se altera. Pero mientras tu alegría, tu consuelo y todo lo demás vengan de tu desempeño, pasarás tu vida así. No puedo. Me equivoqué de mujer. Me equivoqué de iglesia. Me equivoqué de trabajo. Una vida derrotada.
La iglesia Betania, si están en Cristo, ya son santos y fieles en el Señor para su gloria. Y si están en Cristo Jesús, Dios nos va a llevar a ser buenos esposos, buenas esposas, o menos malos esposos y menos malas esposas, por su gracia, para que toda la gloria sea de Él. Hoy entiendo más que nunca la necesidad de llevar a mi esposa, a mi hijo, a esta iglesia, por la predicación a Cristo Jesús. Solo Él tiene poder de cambiarlos. Y yo quiero repetirles una vez más, hermanas y hermanos, ¿la cantaleta ha cambiado algo? ¿No los ha llenado más de heridas? ¿Por qué no vamos a que es fiel y justo para perdonar y dejamos descansar en los fieles y justos para nada y vamos ahorita mismo a que es fiel y justo para perdonar? Y hermanos, si ustedes están en Pedro y se están hundiendo, ¿qué dice si clamamos al Señor que nos salve? No que nos salve porque perdimos la salvación, sino que nos restaure y ponga nuestros ojos otra vez en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, la pregunta que tú haces hoy es, Iglesia Betania,